Y justamente en esta parte, el punto más importante se denomina corriente eléctrica. Corriente eléctrica es un término bastante común, bastante utilizado, pero es poco probable que la mayoría conozca de lo que trata o sepa lo que significa corriente eléctrica. Así que vamos a empezar a analizar esa parte. Comenzamos, chicos. ¿Qué cosa es corriente eléctrica? En palabras sencillas, corriente eléctrica es movimiento de carga, ¿sí? Movimiento de carga. Ahora, ¿qué carga podría ser esta? Existen dos tipos. Por ejemplo, en los metales, la carga vienen a ser los electrones. En los fluidos, es decir, en los líquidos y en los gases, las cargas son los iones, iones positivos, o llamados también cationes, y los iones negativos, o llamados también aniones. Eso es corriente eléctrica, movimiento de carga. Pero ahora preguntaríamos, ¿y por qué la carga se mueve? ¿Qué obliga a la carga a moverse? Y la respuesta es una diferencia de potencial. A ver, veamos con más detalle lo que acabo de decirte. Por ejemplo, en esta animación tienes movimiento de carga hacia la derecha. Ese movimiento de carga, que veremos dentro de un momento positiva, me indica el sentido de la corriente. Evidentemente, si son pocas cargas las que se mueven, la corriente será pequeña. Si son muchas cargas las que se mueven, la corriente será mayor. Obsérvese que eso indirectamente aparece con el tamaño de la flecha. Miren, tamaño de la flecha. Es evidente que en el primer caso, la corriente eléctrica tiene un mayor valor. ¿Por qué? Porque es el flujo de muchas cargas. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Muy bien. Decíamos que la carga se mueve por efecto de un campo eléctrico. ¿Y cómo aparece ese campo eléctrico? Porque hemos aplicado una diferencia de potencial. Recuerden la clase pasada. En la clase pasada establecimos que el campo eléctrico siempre va de mayor a menor potencial eléctrico. Veámoslo de esta manera. Tienes un conductor allí. Aplicamos una diferencia de potencial a ese conductor. Por ejemplo, por ejemplo, supongamos que esta es la zona de mayor potencial y esta es la zona de menor potencial. De acuerdo a lo que acabo de decir, el campo eléctrico va de la zona de mayor potencial hacia la zona de menor potencial. Quiere decir que ese campo eléctrico apuntaría a la derecha. ¿Qué ocurre cuando tienes carga positiva dentro de un campo eléctrico? Respuesta: la carga positiva se va a mover en la misma dirección que el campo eléctrico. Como en nuestro ejemplo, el campo eléctrico apunta a la derecha, entonces las cargas positivas se moverán a la derecha. Y eso constituye corriente eléctrica, por supuesto. Como A está en la zona de mayor potencial y B está en la zona de menor potencial, es evidente que existe una diferencia potencial entre A y B. Esa diferencia de potencial la podemos escribir como potencial en A menos el potencial en B. ¿De acuerdo? Resumiendo, chicos, lo que acabo de decir. Resumiendo, ¿qué cosa es corriente eléctrica?
movimiento de carga, movimiento de electrones, movimiento de iones. ¿Por qué se mueve la carga? Porque al aplicar una diferencia de potencial aparece dentro del conductor un campo eléctrico. Campo eléctrico que obliga a las cargas a moverse. Eso es corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, existe un sentido de corriente eléctrica. Y ese sentido de corriente eléctrica se establece por convención. Pregunta, chicos, ¿qué significa convención? Por convención, convencionalmente. ¿Qué significa por convención? ¿Alguna idea? ¿Qué significa por convención? Por convención significa por acuerdo. Por acuerdo se ha establecido que el sentido de la corriente eléctrica es el sentido de movimiento de las cargas positivas. Por lo tanto, si las cargas positivas en nuestro ejemplo se están moviendo hacia la derecha, esto de aquí será el sentido convencional de la corriente. Sentido convencional. Conclusión entonces, convencionalmente, ¿cuál es el sentido de la corriente eléctrica? Fácil, de mayor a menor potencial eléctrico. Ese es el sentido convencional de la corriente. No lo olvides. A partir de este momento, ¿sí? A partir de este momento, cuando yo pregunte cuál es el sentido de la corriente eléctrica, tú tendrás que entender que me estoy refiriendo al sentido convencional. ¿Y cuál es el sentido convencional? Donde la corriente va de mayor a menor potencial. Eso es lo que estoy diciendo. Muy bien, continuemos entonces. Allí tienes escrito los comentarios que he hecho. Las cargas que se mueven son electrones o iones. Aquí también te dejo por escrito cuál es el sentido de la corriente convencional. ¿Ves? Si las cargas negativas se mueven hacia la izquierda, las cargas positivas se moverán a la derecha. Ese es el sentido convencional de la corriente. Y algo que no he comentado y que ahora voy a hacer es que básicamente nosotros trabajaremos en este momento con corriente continua. Entiéndase corriente continua como sinónimo de corriente cuyo sentido no cambia con el tiempo. ¿Sí? No cambia con el tiempo. Entiéndase de esa manera. Muy bien, veamos ahora el siguiente punto. ¿Cómo medimos la corriente eléctrica? Para eso vamos a definir una nueva cantidad física, una magnitud escalar que mide cuánta carga pasa por una superficie en cada segundo, la llamada
intensidad de corriente. Definición: ¿cómo se calcula la intensidad de corriente? Como la carga eléctrica total, carga eléctrica neta, y eso dividido entre el intervalo de tiempo transcurrido. ¿De acuerdo? Así se calcula la intensidad de corriente. Es bastante común, es bastante común de esta ecuación despejar la carga. Y a esa ecuación muchos se refieren como PIT, carga igual intensidad de corriente por el tiempo. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos ecuaciones es válida. La unidad de la intensidad de corriente en el sistema internacional es el ampere. Ahora, ¿se acuerdan qué dijimos en la diapositiva anterior? ¿Cuál era el sentido convencional de la corriente? ¿De dónde a dónde iba la corriente eléctrica? ¿Qué fue lo que dije en la diapositiva anterior, chicos? Que iba de mayor a menor. Excelente, Abigail. Muy bien, gracias. De mayor a menor potencial. Fíjense esa pila. S más indica mayor potencial. S menos indica menor potencial. Cuidado. Abigail acaba de decir que la corriente va de más a menos, lo cual es correcto. Pero tengan cuidado con lo siguiente. Que la corriente vaya de más a menos no significa que va a ir así. No, para que vaya de más a menos, la corriente va a ir por fuera de la pila. En español, lo que estoy diciendo es que este va a ser el sentido de la corriente eléctrica. De mayor a menor potencial, ese es el sentido correcto, ¿sí? Es el sentido correcto, ¿de acuerdo? No lo olviden. Convencionalmente hablando, la corriente eléctrica siempre va de mayor a menor potencial, como lo puedes observar en este dibujo. Muy bien, continuemos. Ahora hablemos de la resistencia eléctrica. Resulta que hay materiales que son buenos conductores de la electricidad. Simplemente se les conoce como conductores. Pero hay materiales que son malos conductores de la electricidad. Se le denomina aislantes. Vamos a buscar la manera de cuantificar qué tan buen o mal conductor de la corriente eléctrica es un cuerpo. Y eso lo hacemos a través de la cantidad llamada resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica básicamente es una medida de la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Eso significa que un cuerpo que tiene una gran resistencia eléctrica quiero decir, entonces por ese cuerpo pasará poca corriente. Y un cuerpo que tiene muy baja resistencia eléctrica, por ese cuerpo pasará mucha corriente. El símbolo, ¿sí? El símbolo. Primero observen ese dibujito. En ese caso, la diferencia potencial, ahí dice voltaje. Ese voltaje mueve a las cargas. Pero ¿quién le ofrece cierta oposición, cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica? Justamente la resistencia. A eso me refiero. ¿Sí? La resistencia.
Vamos a establecer la llamada ley de Pouliot. Ojo, la ley de Pouliot es una ecuación o una ley muy conocida. Ha venido muchas veces en examen de admisión. Así que es una ecuación que tú tienes que conocer en forma obligatoria. ¿Qué es lo que plantea la ley de Pouliot? Dice que si tienes un conductor de longitud L, área de sección transversal A, entonces la ley de Pouliot dice que la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la longitud del conductor. La resistencia eléctrica es inversamente proporcional al área de la sección transversal. A propósito, chicos, como ese conductor es cilíndrico, el área que tú deberías calcular es el área de un círculo. ¿Alguien recuerda cómo se calcula el área de un círculo? Ojo, área de un círculo. No se confundan. Vamos, geometría elemental. Los escucho, los leo. ¿Nadie recuerda cómo se calcula el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Muy bien, Jack, correcto. Pi por radio al cuadrado. Está bastante bien, pero yo voy a agregarle algo más. Es cierto que el área es pi por el radio al cuadrado, pero en muchas ocasiones es práctica común que no te den el radio, te den el diámetro. Por lo tanto, en función del diámetro, ¿cómo se calcula el área? Así. Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Vamos, chicos, convénzanse de que ambas ecuaciones son equivalentes. Te hago recordar que el radio es el diámetro sobre 2. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Continuemos entonces, Jack. ¿Cuál es la ley de Pouliot? ¿Cómo calculo la resistencia en función de la geometría? Ahí tiene la expresión. La resistencia R es igual a la resistividad ρ por la longitud L entre el área de la sección transversal A. Aquí te dejo escrito el nombre. Esto se llama ley de Pouliot. Ley de Pouliot, ¿de acuerdo? Y aquí te dejo quién es quién. Rho es la resistividad eléctrica, es una característica del conductor. Cada material tiene una resistividad eléctrica diferente. L es la longitud del conductor y A el área es la sección transversal del conductor. Muy bien, chicos. Veamos rápidamente entonces. Ya, veamos rápidamente entonces una aplicación de esto que acabo de plantear. ¿Sí? Veamos un ejercicio. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva.
A ver, dice, se tiene un hilo conductor de 100 metros de longitud y 2 milímetros de diámetro, con resistividad de 4,8 por 10 a la menos 8 ohm metro. Es el valor de la resistividad ρ. Y un segundo hilo conductor del mismo material y peso que el anterior, pero de doble diámetro. ¿Cuál es su resistencia eléctrica? Me dicen que considere que 1 entre pi es 0,3. A ver, a ver, a ver, a ver. Se nota de la lectura del ejercicio que hay dos hilos, ¿verdad? Dos hilos, porque hablan de un hilo conductor y de un segundo hilo conductor. Hagamos un dibujo para entendernos mejor, ¿te parece? Primer dibujo. Tienes que, y observa este detalle, el conductor número 1 tiene una cierta longitud, dato 100 metros, tiene un área de sección transversal. ¿Cómo se calcula? Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Se acuerdan la ecuación que les puse en la diapositiva anterior? Aquí lo están utilizando. Y además, la resistividad es de 4,8 por 10 a la menos 3 metros. Aquí falta ohm metro. Ohm metro. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Y qué me dicen para el conductor 2? Ah, problema. Dice que el conductor 2 tiene el doble de diámetro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto se puede hacer al toque por aritmética. Veamos si lo puedes entender. Lo que me dice, ¿ya? Lo que me dice esa expresión es que si yo duplico el diámetro, miren bien eso, si yo duplico el diámetro, entonces el área se cuadruplica. ¿Se nota? Claro, porque el área número 2 es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Pero por condición del problema, el segundo hilo tiene un doble diámetro. Y por lo tanto concluyo que el área 2 es 4 veces el área 1. Muy bien, ¿ya? Y ahora otro hilo del doble de diámetro. Pero ya dijimos que ese área 2 es 4 veces el área 1. Lo que no sé, fíjense eso, es ¿y cuánto vale la longitud del segundo conductor? ¿Está bien? Ok, ahora, hay algunos datos que están escondidos en el problema. Por ejemplo, observen este dato. ¿Qué significa del mismo material? Traducción. Que sea del mismo material significa que la resistividad es la misma. Este ρ es el mismo para ambos cuerpos. Pero hay otro dato más escondido. Dice que el segundo alambre tiene el mismo peso. Traducción, fíjense, fíjense, que ambos alambres tengan el mismo peso me permite afirmar que ambos alambres tienen la misma masa.
Y entonces, ¿qué planteamos? Que como esos dos alambres tienen la misma masa, primero calculo la resistencia del primer alambre. Y aquí ten cuidado. Veamos. Resistencia del primer alambre. Resistividad. Acá está. ¿Quién es entonces L1? L1 vale 100. ¿Y cómo calculamos? Entonces dijimos el área, pi, ¿sí? Pi, en este caso, por el diámetro al cuadrado sobre 4 o por el radio al cuadrado sobre 4. Observen un detalle. ¿Notaron que el diámetro vale 2 milímetros? ¿Ya la vieron? Entonces, si el diámetro vale 2 milímetros, el radio tiene que ser 1 milímetro. Pero si el radio vale 1 milímetro, cuando yo lo reemplace en la formulita, debe estar expresado en metros. Por eso es que pongo 1 por 10 a la menos 3 y eso recién al cuadrado, porque 1 milímetro es 10 a la menos 3 metros. Operamos y obtenemos 4,8 entre pi ohm. Pero por el dato, 1 entre pi es 0,3. 1 entre pi es 0,3. Por lo tanto, reemplazo y hago lo mismo para la segunda resistencia. Resistencia 2 es la resistividad por la longitud entre el área. Nótese que es la misma resistividad porque es el mismo material. La longitud 2, ¿sí? Nótese que no sabemos nada de la segunda longitud, de L2. Ahorita lo averiguamos. Entre el área 2. ¿Qué demostramos por este lado? El área 2 es 4 veces el área 1. Entonces, problema, ¿y cuánto vale L2? Aquí vamos a esta conclusión. Primero, que digan igual peso, ¿ya? Que digan igual peso significa que es igual masa, ¿de acuerdo? Igual peso significa igual masa. Pero si la masa es la misma, entonces el volumen también es el mismo. ¿De acuerdo? Igual volumen. Ah, ya. Pregunta. Está un poquito más difícil. ¿Cómo calculo el volumen de un cilindro? Geometría. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? ¿Alguien lo sabe? Volumen de un cilindro. Memoriza la formulita. El área de la base, que sería el área del círculo, multiplicado por la altura, o sea, multiplicado por su longitud. Con eso en mente, entonces, como dicen igual peso,
yo deduzco que igual peso es igual masa. Y si es igual masa, entonces es igual volumen para que la densidad sea la misma. Por lo tanto, voy a igualar volúmenes. Y te dije, ¿cómo se calcula el volumen? Área de la base multiplicado por la altura. Así que vamos a reemplazar. Pero ¿recuerdas que el área 2 era 4 veces el área 1? Ahí lo tienes con check en la pizarra. Por lo tanto, encuentro una relación entre L2 y L1. Y listo. L2 entre L1 es como 1:4. Pero ¿te acuerdas que ya tengo L1? L1 vale 100. Por lo tanto, ya tendría cuánto vale L2, 25. Ahora sí reemplacemos. ¿De acuerdo? Y entonces calculo la resistencia 2. Resistividad por la longitud 2, que es L1 sobre 4, sobre el área 2, que es 4 veces el área 1. Le doy la forma y me queda 1 sobre 16, 1 sobre 16 por la resistencia número 1. Pero ¿se acuerdan que ya habíamos calculado la resistencia número 1? Es 4,8 sobre pi. Así que reemplacemos. Ya está. Hay un problema ahí. ¿Sí? Ahora, dice que 1 entre pi es 0,3. No te olvides. Esa aproximación nos la están dando directamente. Y entonces 0,3 por 1 entre pi es 0,3 por 0,3. Y eso me sale 0,09 ohm. Y esa sería la respuesta a ese ejercicio. ¿Alguna pregunta con respecto a la solución de ese problema? Los leo, chicos, los escucho. ¿Dudas con respecto a la solución de ese problema? ¿Ninguna? Continuamos entonces. Entonces, dale una revisada por tu cuenta y convence de que todos los cálculos que hemos hecho son correctos. Muy bien. Hablemos ahora de una de las ecuaciones más conocidas de este tema, la llamada ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona tres cantidades: la diferencia potencial, llamado también voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. El problema, ojo, el problema es que esa relación es una relación de proporcionalidad directa. Me explico mejor con un dibujo. Si tú aplicas una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor, entonces va a haber movimiento de carga, carga positiva, por ejemplo. Lo que me dice la ley de Ohm es que esa diferencia de potencial, ¿sí? Esa diferencia de potencial va a ser directamente proporcional a la intensidad de corriente.
¿Y quién resulta ser esa constante de proporcionalidad? Justamente la resistencia. Allí tienen, chicos, esa famosa ecuación BIR. Voltaje, diferencia de potencial, es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. O como aparece aquí, al revés. R, te decía, es la resistencia eléctrica. Y lo que dice esa segunda o esa primera observación es que si un conductor cumple con esta ley de Ohm, a ese conductor se le llama conductor óhmico, ¿sí? Conductor óhmico. Y en su defecto, si el conductor no cumpliese esta ley de Ohm, ese conductor sería no óhmico. Lo que no se menciona aquí, pero es bien conocido, es que este experimento que permite obtener la ley de Ohm, ese experimento se hace manteniendo la temperatura del conductor constante, ¿sí? De eso depende. Entonces, chicos, continuemos. Algunas observaciones antes de continuar. Supongamos que queremos graficar la ecuación dada por la ley de Ohm. Si colocamos, ¿sí?, en el eje horizontal a la intensidad de corriente y en el eje vertical al voltaje o diferencia potencial, entonces la gráfica de esta ley de Ohm será una recta que pase por el origen. Me refiero a esta. ¿Qué significa eso? Que si yo duplico la corriente eléctrica, el voltaje también se duplica. Yo triplico la corriente eléctrica, la corriente también se triplica, etcétera, etcétera. Podríamos intentar calcular la tangente de ese ángulo alfa. ¿Y qué encontraríamos? Que la tangente de ese ángulo alfa, la llamada pendiente, esta te da directamente la resistencia eléctrica del circuito. Eso es lo que nos plantea, como consecuencia de esto, la ley de Ohm. Otra vez, la ley de Ohm establece que existe una relación de proporcionalidad directa entre la diferencia potencial, el voltaje y la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos entonces una aplicación de esto, ¿sí? Una aplicación de esto. A ver, dice, por un conductor de cobre de longitud 500 metros y diámetro 2 milímetros, fluye una corriente eléctrica de intensidad 2 amperes. Así dice, 2 amperes. Muy bien. Te piden, determine la caída o diferencia de potencial entre los extremos. ¿A quién se refieren con eso? A esto. Tienes ese conductor de cobre de longitud 500 metros
y diámetro 2 milímetros. Me dan la intensidad de corriente y me piden la diferencia de potencial. ¿Se dan cuenta, chicos, que este es un problema aplicativo de la ley de Ohm-Birr? Diferencia potencial, voltaje, es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Se dan cuenta que la intensidad de corriente es dato? Claro, se nota clarito que la intensidad de corriente vale 2 amperes. Por lo tanto, chicos, para aplicar la ley de Ohm, para poder calcular la diferencia potencial, ¿qué es lo que me faltaría calcular primero? Si quiero aplicar la famosa formulita BIR, ¿qué me faltaría saber entonces? Fácil, te faltaría calcular la resistencia. Pero como me dan como dato la resistividad, entonces veo conveniente utilizar la ley de Poulet. ¿De acuerdo? La ley de Poulet. Así que hagamos ello. Calculemos la resistencia. A ver, te lo voy a plantear sencillo. Como tengo la resistividad, voy a aplicar la ley de Poulet. El área, ¿qué te dije hace dos diapositivas? Que el área en función del diámetro se puede calcular como pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Así que eso lo voy a colocar ahí. Resistividad por la longitud entre el área, que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, y que arreglando un poquito se puede escribir como 4 veces la resistividad por la longitud entre pi por el diámetro del conductor al cuadrado. Calculemos entonces la resistencia. Reemplacemos. 4 por resistividad, 1,7 por 10 a la menos 8. Longitud, 500 metros. ¿De acuerdo? No olvides que por dato del problema, 8,5 entre pi me da 2,7. Eso no requiere calculadora. Esa aproximación no las están dando directamente. Listo, ya tengo la resistencia. Ahora voy a aplicar la ley de Ohm. Diferencia potencial es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Y la intensidad de corriente, como pudiste darte cuenta hace rato, es 2. Y la resistencia la acabas de calcular. Y se acabó el ejercicio, chicos. Miren cómo en este problema hemos combinado tanto la ley de Ohm como a la ley de Poulet. Ley de Ohm para aplicar BIR y la ley de Poulet para calcular la resistencia que necesitaba para resolver el problema. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a la solución de este problema? Los escucho, los leo. Vamos, ¿alguna duda? Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Continuamos. Entonces,
Pasemos al siguiente concepto. Ahora hablemos de la potencia eléctrica. Es evidente, ya, es evidente que cuando, por ejemplo, uno tiene un foco encendido mucho tiempo, ese foco se calienta. Ese foco está consumiendo energía, está consumiendo potencia. Y entonces, ¿cómo calculamos esa potencia? Es lo que vamos a hallar a continuación. La potencia eléctrica se define como el producto de la intensidad de corriente por el voltaje, la intensidad de corriente por la diferencia de potencial. Dado que es una potencia al final de cuentas, esa potencia está expresada en watts. Justamente es lo que quiere dar a entender esta animación. Lo que está a la derecha es una pila y esa pila proporciona una diferencia potencial. Supongamos que al conectar la pila al foquito, que al final de cuentas es una resistencia, supongamos que la corriente que pasa por el foquito es de intensidad I. Muy bien. Entonces, todo lo que tengo que hacer, dice esta animación, es multiplicar la diferencia potencial triangulito de V por la intensidad de corriente I. Y eso es todo. Así calcularás la potencia consumida por ese foquito. Muy bien. Continuemos entonces. Algunas observaciones. La ecuación anterior, que dice que la potencia es la intensidad de corriente por la diferencia potencial, por ese voltaje, es una ecuación general. Por lo tanto, yo la puedo particularizar. Por ejemplo, suponiendo que, ¿qué pasaría si fuera una resistencia? Veamos qué quiero decir con eso. Primero, ¿se acuerdan que hemos dicho que la potencia es igual a la intensidad de corriente por la diferencia potencial? Muy bien. Ahora utilicen la ley de Ohm. ¿Para qué, profe? Pregunta, ¿a qué es igual diferencia potencial? ¿A qué es igual el voltaje? Obvio, intensidad de corriente por la resistencia. ¿Se dan cuenta entonces que aparece la intensidad de corriente elevado al cuadrado por la resistencia? Ahí lo tienes. Pero existe otra manera, que tú calcules la potencia como la diferencia de potencial al cuadrado entre la resistencia. Repito, no solamente funciona la ecuación P igual a I por delta de V, también puedes calcular, ¿sí? Como I cuadrado por R o delta de V al cuadrado entre R. Ahora, existe una ecuación que relaciona la potencia con la energía, la potencia con el calor. Y esa ecuación es la siguiente.
¿Dónde? Ese delta de Q es el calor que ha consumido, es el calor que ha disipado la resistencia eléctrica. Ahora te pongo un problemita de esa parte, no te preocupes, para que entiendas bien cómo funciona todo ello. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Hagamos explícito eso de que la energía, porque fíjense, de aquí es evidente. Ya está. Se nota que es el despeje nada más, ¿verdad? ¿Por qué te menciono eso? Porque eso es lo que voy a comentar en la siguiente diapositiva. Fíjense, observen la segunda línea. Si quieres, leemos todo. La cantidad de calor delta de Q disipado en una resistencia eléctrica R al pasar una corriente eléctrica I durante un intervalo de tiempo delta de T o T es delta de Q, el calor es potencia por el tiempo, que es justamente lo que despejé en la diapositiva anterior, ¿recuerdas? Y entonces, por la misma razón, podemos escribir el calor como I cuadrado por R por T, o también el calor como diferencia potencial elevado al cuadrado entre la resistencia por el tiempo. A ver, tienes un foquito conectado a una pila. Recuerda, ese más significa mayor potencial, ese menos significa menor potencial. Y por enésima vez, ¿de dónde a dónde va la corriente eléctrica convencional? De mayor a menor potencial. El foquito enciende y por lo tanto ese foquito consume energía, consume potencia. ¿De acuerdo? Por aquí, al lado izquierdo, algunas cosas, pero que son mucho más evidentes. Muy bien. Veamos un problema para que me entiendan mejor, ¿ya? Veamos un ejercicio. A ver, es el dibujo y leamos el problema. Dice, una batería de FEM 6 volt. Luego aclararemos bastante qué significa FEM. Proporciona una intensidad máxima de corriente igual a 3 amperes. Determine la máxima cantidad de calor que se puede desprender de una resistencia exterior en un minuto. Ah, ya. Datos. Datos. La diferencia potencial es 6 volts. Y como bien sabemos, la corriente va de mayor a menor potencial. Y por dato, la intensidad de corriente vale 3 amperes. Me preguntan,
¿Cuál es la máxima cantidad de calor que puede desprender R? ¿Y cómo hacemos eso? Averigüémoslo. Problema. Quiero calcular la corriente que pasa por esa resistencia. Fácil. Por esa resistencia R mayúscula está circulando 3 amperes de corriente. Entonces planteamos, ¿quieres calcular el calor? ¿Quieres calcular la energía disipada? Ah, ya, potencia por tiempo. Potencia por tiempo. ¿Cómo calculo entonces la potencia? Ah, vimos antes 3 formas. ¿Cómo era? Te lo escribo por acá. La potencia, dijimos, partía de esto. Pero de aquí, dijimos, se desprendía 2 ecuaciones. ¿Ya? La otra manera es, no te olvides, déjame corregir esto. Un momento. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, mucho mejor. Entonces, ¿cómo calculo la potencia? Como tengo la diferencia potencial y tengo la intensidad de corriente, ya tengo justamente la potencia. Por lo tanto, el calor, ¿sí? El calor sería la intensidad de corriente por la diferencia potencial por el tiempo. El tiempo es 1 minuto y obviamente eso vale 60 segundos. Muy bien, a reemplazar. Intensidad de corriente 3 amperes, diferencia potencial 6 volts y el tiempo 60 segundos. Respuesta 1080 joules. Un detalle, un detalle. Realmente yo no estoy calculando la potencia que consume, en ese caso, la resistencia. Yo estoy calculando la potencia que entrega la pila, ¿no? Pero al final son iguales. Muy bien. ¿Algunas dudas acá? Los escucho, los leo. Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos.
Ahora veamos algo mucho más común, que es, podemos reemplazar un conjunto de resistencias por una sola resistencia. Esa resistencia o resistor se llama resistor equivalente. El problema aquí es, ¿y de cuántas formas podemos asociar resistores? Básicamente hay dos formas, en serie y en paralelo. ¿Cómo reconozco una conexión en serie? Y más aún, si ya he reconocido que están en serie, ¿cómo hago para reducirlo a uno solo? Es decir, ¿cómo calculo la resistencia equivalente? Eso es lo que quiero comentarte a continuación. Veamos entonces, conexión en serie. Muy bien. Entonces, esa pila suministra una diferencia de potencial, un voltaje a los tres foquitos, a las tres resistencias. Veamos algunas cuestiones. Supongamos que la diferencia de potencial, el voltaje, entre los extremos de la primera resistencia es delta de V1. De la misma forma, la diferencia potencial entre los extremos de la segunda resistencia es delta de V2. Y también la diferencia de potencial entre los extremos de la tercera resistencia, del tercer foco, es delta de V3. Muy bien. ¿Por qué hago eso? Expliquémoslo. Porque resulta que tienes que darte cuenta porque esta es la característica fundamental. Eso de rojo representa, ojo, eso de rojo representa la corriente que sale de la pila. ¿Qué ocurre cuando esa corriente que sale de la pila pasa por la resistencia R1 y luego pasa por la resistencia R2 y luego pasa por la resistencia R3? Muy bien. Eso lo podemos colocar en forma simplificada así. Esos foquitos que son las resistencias R1, R2 y R3 están dibujados de esta manera. ¿Qué fue lo que acabo de decirte? Que observes que la corriente que pasa por el foquito número 1 o por la resistencia número 1 es igual a la corriente que pasa por la resistencia R2 y es igual a la corriente que pasa por R3. Repito, ¿cómo reconozco esta conexión en serie? Simplemente observando que cada una de las resistencias está trabajando con la misma corriente eléctrica. Es decir, I1 es igual a I2 y es igual a I3. Le pongo las correspondientes diferencias de potencial, esos voltajes. Por lo tanto, yo planteo esto. Como la diferencia potencial entre los extremos era delta de V, entonces yo concluyo que delta de V es igual a delta de V1 más delta de V2 más delta de V3. Y con eso se acabó. ¿Por qué? Porque como la corriente que pasa por cada uno de ellos es la misma, veamos, tienes tres resistencias en serie. ¿Cómo se calcula el equivalente? Respuesta. La resistencia equivalente de una conexión en serie es simplemente la suma de las resistencias individuales. ¿De acuerdo?
Entonces, resumiendo, chicos, resumiendo, ¿qué es lo que acabo de comentar aquí? Yo reconozco resistores en serie porque por todos ellos circula la misma corriente eléctrica. Muy bien. Pasemos ahora a la otra situación. ¿Y cómo reconozco una conexión de resistores en paralelo? Averigüémoslo. Miren cómo hemos colocado los foquitos. Eso se puede colocar de esa manera. Llamemos diferencia potencial 1, diferencia potencial 2 y diferencia potencial 3. ¿Qué ocurre cuando de la pila pasa o por la pila pasa una cierta corriente? Esa corriente se reparte y uno por aquí y dos por aquí y por acá una corriente 3. Ahí te pongo el esquema mucho más esquemático. Entonces, el esquema mucho más sencillo que el del lado izquierdo es el que estamos observando al lado derecho. Tienes la corriente I que se va a repartir en I1, I2 e I3. Acá viene el punto clave, chicos. Aquí viene el punto clave. Es útil colocar puntos. Esos puntos nos van a salvar la vida en esta parte. ¿Qué puntos, profe? Vamos a ver. Primero, necesitas saber que la diferencia potencial entre los extremos de la primera resistencia es igual a la diferencia potencial entre los extremos de la segunda resistencia y es igual a la diferencia potencial entre los extremos de la tercera resistencia. Muy bien. Ahora, eso también requiere que la corriente I sea igual a la suma de las corrientes I1 más I2 más I3. Si combinamos ambas cosas a la vez, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que la inversa de la resistencia equivalente sea igual a la suma de las inversas de las resistencias individuales. Chicos, noten esa diferencia, ¿no? En una conexión en serie, la resistencia equivalente era la suma directa, pero en una conexión en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias individuales. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué les parece si con esto que hemos hecho hasta el momento hacemos una aplicación?
Bueno, en realidad son dos, pero igual comentemos la primera. Un momento. Ahora sí. Leamos el ejercicio, chicos. En el circuito mostrado en la figura, se tienen 4 resistencias conectadas a una batería ideal. Determine la intensidad de la corriente suministrada por la batería. Muy bien. Primero, ¿cómo calculo la corriente eléctrica suministrada por la batería? A mí se me ocurre aplicar la ley de Ohm. A mí se me ocurre aplicar BIR. Planteemos ello entonces. ¿Cuál es la idea? Simple. Estas 4 resistencias yo las tengo que transformar en una sola. De tal manera que, como esto es 6 volts, y hemos reemplazado las 4 resistencias por una sola, aquí debo aplicar la ley de Ohm. Espero que se entienda el objetivo. Ahora, vamos a hacerlo paso a paso. Déjame borrar esto. Te decía que es muy útil colocar puntos. Y la regla es esta. A este punto tú le puedes llamar B. ¿Ya? Entonces, criterio. Acá voy a llamarle C. Tú puedes colocar la misma letra si cuando pases por un alambre no pases ni por una pila ni por una resistencia. ¿Qué quiero decir con eso? Miren, si él es A, convénzanse entonces que este punto también sería A. Entonces, quiero que observen a las resistencias de 2 ohm y 6 ohm. ¿Qué de curioso ven en esas resistencias, chicos? 2 ohm y 6 ohm. ¿Qué de común tienen? A ver, los leo, los escucho. ¿Qué tienen en común? Las resistencias de 2 ohm y 6 ohm, que están marcadas con las flechas. Nada. ¿No ven nada curioso en esas dos resistencias? Observen las letras. Fácil. 2 y 6 ohm tienen los mismos extremos. Y cuando eso ocurre, se dice que dos resistencias están conectadas en paralelo. Diapositiva anterior. ¿Y cómo calculaba la resistencia equivalente de una conexión en paralelo?
formulón. Tienes que la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias individuales. O, en forma práctica, aplica cuando son dos resistencias en paralelo, aplica producto sobre suma, es más rápido. Repito, producto sobre suma. ¿De acuerdo? Siguiente dibujo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá abajo, esto es 6. Él es el 1,5 que ha aparecido. Me explico mejor. ¿Acaso no es cierto que la pila estaba conectada entre A y B? ¿Sí? La pila estaba entre A y B. Este paralelo que me sale 1,5, ese paralelo está entre A y C. Ahí puse entonces ese 1,5. Pero se dan cuenta en el dibujo del lado izquierdo que entre C y B había otra resistencia de 1,5. Es el dibujo que tengo. Y a la derecha, la resistencia de 3, por supuesto. Pregunta, ahora, ¿quién con quién te gustaría juntar? ¿A quién podríamos asociar? ¿Quién con quién? ¿Qué numeritos agarro? ¿Alguna idea? 1,5 con 1,5. Correcto, Abigail. Eso es lo que voy a hacer. Ese 1,5 con el 1,5 de abajo están conectados en serie. ¿Cómo lo sé? Porque por ambos circula la misma corriente. Así que asociémoslo. Y si están en serie, ¿cómo se calculaba el equivalente? Ya lo dijimos en una diapositiva anterior, como la suma. 3, ahí lo tienes. Un último dibujo. Nuevamente, esta pila de 6 volts está conectada entre A y B, ¿estás de acuerdo? Entre A y B. Y entonces, ese 1 con 1,5 se transformó en 3. Y con el 3 que está al otro lado, ya está. Ahora sí, es indudable que 3 ohm con 3 ohm están conectados en paralelo. Y entonces aplico lo que hice en el problema, o perdón, en la parte anterior. ¿Cómo calculé el equivalente de 6 y 2 si estaban en paralelo? Yo te dije, como son 2, aplica producto sobre suma. Paralelo, producto sobre suma, porque son 2. Ya no hago suma de inversas. Y se acabó, porque acabo de encontrar la resistencia equivalente de todo el circuito. ¿Y qué pretendo hacer con esa resistencia equivalente? Ley de Ohm. Voltaje, 6 volts. Igual, intensidad y corriente por la resistencia equivalente. Por lo tanto, la intensidad y corriente será la diferencia potencial, el voltaje, entre la resistencia equivalente. Y eso me sale 4 amperes. Y esa es la respuesta al ejercicio.
¿Cuánta corriente pasa por la pila? Respuesta, 4 amperes. El problema ya está resuelto. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Los leo, los escucho. Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos. Veamos ahora un concepto un poquito más rebuscado. Ese concepto más rebuscado es el concepto de fuerza electromotriz. Hasta el momento hemos hablado de corriente eléctrica. Hemos hablado de su medida, la llamada intensidad de corriente. Lo que no hemos dicho hasta el momento es, ¿y cómo hacemos para mantener esa corriente eléctrica? Y la respuesta es utilizando una fuente de fuerza electromotriz. En términos más sencillos, necesitas algo que mantenga la diferencia de potencial constante. Por ejemplo, una pila, una batería. Si tú quieres, ¿sí? Si tú quieres que exista movimiento de carga a lo largo del circuito, entonces requieres una fuente de fuerza electromotriz. Cuidado con este dibujo, ya, cuidado con este dibujo. Dijimos en la primera o segunda diapositiva de la clase de hoy que la corriente eléctrica iba de mayor a menor potencial. Y eso era así porque coincidía con el sentido de movimiento de las cargas positivas. Como tú te puedes dar cuenta en la animación, ahí están hablando de electrones. Sin embargo, los conceptos son exactamente los mismos. ¿Cómo se calcula esa fuerza electromotriz? Fuerza electromotriz, FEM. Se calcula simplemente como el cociente entre el trabajo, ¿sí?, entre la carga eléctrica. Trabajo entre carga eléctrica. El problema radica en las unidades. ¿Por qué? Porque las unidades se prestan a la confusión. Si la FEM es trabajo entre carga, esa será la ecuación. Y la unidad, y ahí viene el problema, y la unidad de esta fuerza electromotriz es el volt. Profe, ¿por qué confusión dirás tú? Es que hay otra cantidad que se le parece y que incluso tiene la misma unidad. Hablo de la diferencia de potencial. O sea, en esta parte se suele confundir bastante esos dos conceptos,
diferencia de potencial y fuerza electromotriz. Muy bien. Ahora, pero hay algo más que podemos plantear aquí. Vamos a hacer como observación. Imagínate la batería de tu celular. Con el uso, es muy probable que esa batería del celular, cuando esté funcionando, esa batería se caliente. Entonces uno dice, ¿y por qué la fuente, la batería, por ejemplo, por qué la fuente se calienta? ¿Cómo explico que esa fuente se calienta? Y la respuesta viene a continuación, porque básicamente uno puede imaginarse que dentro de la pila hay una resistencia. Le llamaremos resistencia interna, ¿sí? Resistencia interna. A ver, aclaremos un poquito más el asunto con las observaciones de la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, como puedes observar, tienes una fuente ideal. Profe, ¿cómo sabe que es ideal? Simplemente porque no tiene resistencia interna. Si la diferencia de potencial entre los extremos de la pila es delta de V y la FEM es E, atención, porque es el caso más utilizado. Entonces, la diferencia de potencial coincide con la FEM. Solo porque la batería es ideal. ¿Qué significa eso? Que la batería no tiene resistencia interna. O si lo prefieres, su resistencia interna es cero. El caso más complicado es cuando la batería no es ideal, cuando la batería es real. ¿Por qué? Porque en ese caso, como pierde energía, tiene resistencia interna. Obsérvese, esta es la FEM y esa R minúscula es la resistencia interna. ¿Qué ocurre? Ocurre que la diferencia de potencial, ¿sí? Aparte de tener una batería, tiene una resistencia interna R minúscula. La diferencia de potencial entre A y B ya no es, ojo, ya no es, en este caso, I por R. ¿Qué ocurre en este caso? Que la diferencia de potencial va a ser menor que la FEM. En cuanto menor, la ecuación es esta. Se puede demostrar, voy a obviar esa parte, se puede demostrar que la diferencia de potencial, y esta es la ecuación que tienes que recordar, la diferencia de potencial es igual a la FEM menos I por R. Esa es la ecuación. Otra vez, no te bloquees, no te rayes con las ecuaciones. Razónalo así. Resumen, si la batería es ideal, la diferencia de potencial coincide, ya coincide con, en este caso, eh, con la FEM. Pero si la batería es real, entonces la diferencia de potencial será menor. Esa es la conclusión a la que debe llegar con todo esto.
Muy bien, chicos. Llegamos casi al penúltimo punto. Y el penúltimo punto es analizar las llamadas reglas de Kirchhoff. Muy bien. Las reglas de Kirchhoff son dos. Vamos a ordenarlas un poco. Primera regla de Kirchhoff o regla de los nudos y segunda regla de Kirchhoff o regla de las mallas. Empecemos por lo más sencillo. Regla de los nudos. Obvia por un momento lo que está escrito ahí. Primero decimos, ¿qué cosa es un nudo? Fácil. Un nudo, ya, un nudo es aquel punto donde se intersecan tres o más conductores. Por ejemplo, un nudo es este punto. Eso es un nudo. A ese nudo entran corrientes. A ese nudo salen corrientes. ¿Qué se cumple entonces? Que las corrientes que entran deben ser iguales a las corrientes que salen. ¿Quiénes son las corrientes que entran en mi ejemplo? I1 e I2. ¿Quiénes son las corrientes que salen? I3. ¿Cómo tienen que ser ambas? Iguales. Esa sería una aplicación directa de la primera regla de Kirchhoff. Corrientes que entran igual a corrientes que salen del nudo. Continuemos entonces. Segunda regla de Kirchhoff, la regla de las mallas. Primero, antes de leer eso que está ahí, ¿qué es una malla? Una malla, por ejemplo, es cualquiera de estos circuitos cerrados. Por ejemplo, en el dibujo que tienes allí, se nota tres mallas. Tres, piensa un momento por qué. Allí hay tres mallas. ¿Ya la viste? ¿Se dieron cuenta por qué hay tres mallas? Claro. Primera malla, A, B, E, F, A. Segunda malla, B, C, D, E, B. Muy bien. Observen la segunda regla. Dice la suma algebraica. ¿Qué significa suma algebraica? Simple. Suma donde cada término tiene su propio signo. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo sé si el signo es positivo o es negativo? Y ahí está por escrito la regla de signos. ¿Qué dice esa regla? Leámosla. Dice, vas a usar más cuando el sentido de la FEM y el sentido de la corriente coinciden con el sentido de recorrido de la malla. Paciencia que ahora te lo explico. Siguiente, se usa menos cuando el sentido de la FEM y el sentido de la corriente son opuestos al sentido de recorrido de la malla. A ver, pasémoslo a limpio. ¿Cómo sería en este ejemplo? Primero, elijamos un sentido de corriente.
Ahí está. Esos son los sentidos de corriente que hemos elegido. Y también el sentido de la FEM. Nótese que en el sentido de la FEM, esa flecha de color azul va de menor a mayor potencial, ¿se dan cuenta? Y ahora diremos, para R1, para R3, para R2, ¿quién es positivo y negativo? Averigüémoslo a continuación. Recorramos la malla A, B, C, E, F, A. ¿De acuerdo? Y planteamos. Malla A, B, E, F, A. Ya, a ver. Escúchame. Vamos a recorrer el circuito así. ¿Te das cuenta que este recorrido coincide con el sentido de la FEM? ¿Qué dice acá? Cuando el sentido de la FEM coincida con el sentido de recorrido de la malla. O sea que, en ese caso, eso es positivo. Entonces, voltaje 1 o FEM 1 igual a ¿quién? I1 por R1, positivo. ¿Por qué positivo? ¿Acaso no ves que la corriente 1 apunta a la derecha y que es igual que el sentido de recorrido de la malla? ¿Cómo sería en la malla? ¿Ya? ¿Cómo sería en la malla? B, C, D, E, B. A ver, escoge un sentido de corriente. Ya lo tienes. Ahora escoge un sentido de recorrido. Primero, ¿por qué E2 es positivo? Porque tú estás recorriendo la malla en sentido antihorario y estás yendo en el sentido de la FEM. ¿Por qué I2 por R2 es positivo e I3 por R3 también es positivo? Por la misma razón, porque estás recorriendo en la malla en ese sentido, pues. Y también podría aplicar la primera regla de Kirchhoff, la regla de los nudos. O también aplicar la segunda regla de Kirchhoff para todas las mallas. Profe, no entiendo. ¿Por qué ahora es E1 menos E2 igual a esa cosa que está ahí? Te explico. Primero, como dice aquí, vamos a recorrer esto en sentido horario. Entonces, sentido horario es este. Muy bien. ¿Entienden por qué I1 por R1 es positivo? I1 por R1 es positivo porque el sentido de la corriente apunta a la derecha, que coincide con el sentido de recorrido a través de esa malla. Ahora, ¿y eso a qué es igual? E1 menos E2. ¿Por qué E1 menos E2? ¿Por qué se restan? Ah, ya. Primero, no estamos recorriendo la malla en sentido horario positivo. Y no estamos recorriendo por acá, hacia abajo, en contra, negativo, menos E2. Es así como se aplica
estas reglas de Kirchhoff. Vamos a ver un problema para practicar un poquito más. ¿Cómo es eso de positivo y negativo? ¿Ya? Practiquemos un poquito más. Algunas observaciones. La primera regla, la regla de los nudos, es consecuencia de la conservación de la carga eléctrica. De igual manera, ¿sí? Dice que tú puedes elegir el sentido de las corrientes eléctricas. Es irrelevante. 3. La regla de las mallas, ¿sí? Es consecuencia directa de la conservación de la energía. 4. En cada malla, dice, se puede elegir arbitrariamente un sentido de recorrido, horario o antihorario. Problema, ¿ya? Problema. A ver, última parte, chicos, para culminar. Veamos con detalle este problema de las reglas de Kirchhoff. Parece difícil, pero no lo es. Es muy sencillo realmente. Vamos a explicarlo con detalle, ¿de acuerdo? Dice, en el circuito mostrado en la figura, determine la diferencia de potencial V de A menos V de B. A ver, pensemos un ratito. Yo veo que los puntos A y B son extremos de la resistencia de 3 ohm. Ah, me piden calcular la diferencia de potencial entre los extremos de un resistor. Allí se me ocurre aplicar la ley de Ohm. Si yo calculase la corriente que pasa por 3 ohm y lo multiplico por la resistencia de 3 ohm, estaría calculando lo que me están pidiendo. Entonces, problema, calcular, sí, calcular en este caso eh, la intensidad de corriente. Observen las flechitas en las pilas. ¿Se dan cuenta que las flechitas en las pilas ya son conocidas? Claro, de menos a más, de menos a más. Se dan cuenta de que en ambas pilas, tanto aquí como aquí, esas flechitas van de menos a más y de menos a más. ¿Dónde está el problema? Te decía yo, en las resistencias. ¿Por qué? Porque no conocemos el sentido de la corriente eléctrica. Tenemos que asumir un sentido de corriente eléctrica, horario o antihorario. Por ejemplo, vamos a asumir un sentido antihorario. El sentido de la corriente que hemos elegido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dijimos en las reglas? Si el sentido de la corriente o sentido de recorrido coincide con el sentido de la corriente, entonces los I por R son positivos y las FEM son positivas. ¿Cómo sería acá?
A ver, veamos cómo es con la FEM. Fíjense, recorrido. ¿Se dan cuenta que el recorrido coincide con el sentido de la FEM? Ah, positivo. ¿Se dan cuenta que el recorrido coincide con el sentido de la FEM? Positivo. Entonces sumamos 5 más 3. ¿Ven o no? 5 más 3. Sigo. Ahora veamos el recorrido, pero de las resistencias. A ver, ¿se dan cuenta que este recorrido coincide con el sentido de la corriente? Coincide con el sentido de la corriente, coincide con el sentido de la corriente, coincide con el sentido de la corriente, coincide con el sentido de la corriente. Ah, significa entonces que esos I por R todititos van a ser positivos. Por eso es que sale esto. Por eso es que sale puro positivo. Operemos, operemos. 8 igual a 2, 3, 6, 1, 4, 10, 11, 16i. Si 16i vale 8, entonces i vale 0,5. Pero recuerden, yo no quería calcular, ojo, yo no quería calcular la intensidad de corriente. Yo quería calcular la diferencia potencial entre los extremos de la resistencia de 3 ohm. Así que aplico la ley de Ohm, BIR. Y esa sería entonces la respuesta. Profe, no entiendo. ¿Por qué la diferencia potencial en B menos potencial en A, es 1,5 positivo? ¿Y por qué la diferencia potencial en B menos potencial en A, es negativo? La respuesta viene a continuación. ¿Qué fue lo que dijimos desde el inicio de la clase de hoy? Que convencionalmente hablando, la corriente siempre va de mayor a menor potencial. Si la corriente va hacia abajo, es porque el potencial en B es mayor que el potencial en A. Es por eso que esta diferencia de potencial te sale positivo. Pero si potencial en B menos potencial en A te sale positivo, entonces potencial en A menos potencial en B saldrán pues obviamente negativos. Muy bien. Chicos, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Ojo que todas las reglas están escritas en la diapositiva, ¿sí? Si se olvidan de alguna de ellas, la vuelven a chequear. Muy bien, chicos, si no hay preguntas, hasta aquí llegamos el día de hoy y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cuídense bastante, chicos, nos estamos viendo. Chao.